Le comentaba a mi esposa y le decía, mira, continuar con el estudio que venimos realizando de la carta de Primera de Pedro. Ya estamos ya finalizando este estudio, gracias a Dios, ha sido bastante tiempo, ¿no? Pero creo que ha sido profundo el estudio que hemos realizado de esta hermosa carta. Una carta que es escrita por el hermano, por el apóstol Pedro, ¿no? Pero sabemos claramente el objetivo, que fue escrita ante situaciones difíciles que estaban padeciendo hermanos en Cristo, creyentes, cuando se levantó la gran persecución. Entonces Pedro escribe algunos elementos importantes que debían de cumplirse y de mantener cuidado de ellos a estas personas creyentes, debido a que era muy probable de que algunos elementos se levantaran producto de esta situación precaria de estas personas que estaban siendo obviamente perseguidas y que recaía sobre ellos tremendas, posiblemente les quitaban sus cosas, tenían que haber salido de sus casas dejándolo todo, entonces había escasez, habían dificultades hasta ser perseguidos, el temor de ser perseguidos, posiblemente capturados, hasta posiblemente llegar a la muerte. Entonces tenían que estar toda la noche probablemente pendientes de que en cualquier momento podía recaer sobre ellos un mal. Y Pedro entonces escribe a estos hermanos que estaban padeciendo. Esto fue escrito más o menos en el año 63 después de Cristo, ¿no? Pero fíjense que las condiciones no han cambiado. Aunque abiertamente la iglesia no está siendo perseguida todavía en algunos lugares, en otros sí, en realidad todos los cristianos estamos padeciendo de alguna condición. Y es normal, porque ninguna parte de la Escritura dice que los cristianos vamos a ser exentos de los males, de las dificultades. Las Escrituras no dicen de problemas, ¿no? Dice pruebas, pero en realidad la iglesia siempre va a tener eso porque es parte de la vida. Es como pensar sobre la dificultad que significa la pérdida de un hermano cercano, de un amigo cercano o de nosotros mismos. Y una de las condiciones que tenemos que tener claro es que la muerte es parte de la vida y que cuando nacemos ya venimos con el sello de que vamos a morir irremediablemente. Obviamente, cuando se acontecen estas cosas, hay dolor, hay sufrimiento, pero tenemos que tener conciencia de que esto va a pasar y van a haber muchas otras dificultades. Sobre esto entonces Pedro escribe recomendaciones precisas para la iglesia acerca de qué pasa cuando estas dificultades se presentan. ¿Hay dificultad en su vida? Es probable que sí. Ayer estuve predicando en Jesús de Otoro, me tocó ir. Es una bendición. Es una bendición porque es una iglesia muy especial, característica. Muchos de ellos carecen de muchas cosas. Nosotros los pastores hemos podido verlo cuando los visitamos en su escasez, en su escasez. Fíjense que hay una señora, yo no le puedo decir el nombre, una señora muy mayor, probablemente mucho más de 80 años, ¿no? Fuimos con el pastor Manuel a visitarla a su casa y orar con ella en su casa. Y son de esas casas que apenas, obviamente, dan un poco de, pues, cubrirlos de las intemperies y todo lo demás, ¿no? Rodeado de animales, sin piso probablemente, ¿no? Esta señora vive bajo, pues obviamente para mí, una situación difícil, ¿no? Económicamente. Su hija le dejó dos pequeños a su cargo, dos hermosos varones, y ella los está criando sola.
y viven de lo que recogen de la basura. Le decía a Francisco, difícil es cuando lo reconocen a uno como pastor. Francisco me dijo, ya te reconocen como pastor. Y esta señora cada vez que llego me dice, le tengo algo para usted. La primera vez nos dio alimentos, otra vez nos dio tamarindo. Mi esposa no sabía ni qué era eso, ¿no? Prepararlos, ¿no? El otro día me dijo, su hijo se fue para Estados Unidos y ella estaba orando porque llegara, porque estaba en la frontera. Y me dijo, una de las últimas cosas que hizo mi hijo fue ir a recolectar miel y le quiero compartir esa miel. Y digo yo, ¿cómo es posible, no? El viernes que prediqué, al final del culto, se me acercó y me dijo, le tengo unos elotes. Y le dije, oh, pero hermana, yo me voy a ir temprano. No, yo se lo voy a dar antes de las 9. Y cuando venía después de Ciguatepeque recibí una llamada y me dijeron, aquí tiene unos elotes. Ahí los tengo, ya me los mandó. Y le decía a Francisco, ¿cómo puedo hacer para que ella no haga eso? Y me dice Francisco, no dejes y no le quites esa bendición a ella. Qué tremendo, ¿no? La condición de ella para nosotros sería tremenda. ¿Qué hacemos nosotros con eso, no? Por lo menos hay que imitar la actitud de esta señora. Hoy voy a hablar de eso. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por este día. Estamos aquí solo por tu misericordia, Padre. Gracias por el privilegio. Gracias por tu palabra. Padre, que en esta mañana solo se hable conforme a tu palabra, tu voluntad y a lo que tú quieras que cada uno de mis hermanos reciban, Padre. Tu palabra es perfecta, Padre, y nos sentimos agradecidos por tu misericordia, por tu abundante amor, aunque no lo merezcamos, Padre. Toma control de este tiempo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También me tocó ir al banco, porque gracias a Dios logramos que el Banco Atlántida, que es bien difícil, nos abriera una cuenta para los hermanos de Jesús y Otoro y que ellos pudieran administrar. Entonces desde el viernes estuve en el banco 2 horas firmando. Son especiales en equivocarse, ¿no? Le dan a uno un formulario y dicen, no, al día siguiente no es ese. Y me encontré, tuve la oportunidad en esas 2 horas de estar enfrente de una persona que me está atendiendo en el banco, ¿no? Y le pregunté, ¿y usted? Me dijo, ¿usted también es pastor? Yo creo que porque había visto a Manuel, ¿no? Y yo ando muy de sport, entonces no tenía cara de pastor, ¿no? Y le dije, sí. Entonces me amparé y le dije, somos 7 pastores, le digo yo, o sea, una vez vienen unos, vienen otros, ¿no? Y entre la plática y ella viendo la computadora, y le digo, ¿y usted va a la iglesia? Y me dijo, iba. Y dije, ¿cómo que iba? ¿Y por qué iba? ¿Ella no va? No, me dice, desde hasta los 16 años visitamos una iglesia. Mi mamá se había retirado y visitó otra iglesia. Y me dice, pero le voy a contar la experiencia. ¿Y por qué nos retiramos de la iglesia? Dice que llegaron a una iglesia y el pastor vio que la señora llevaba una cadena de oro, una pulsera, unos aritos. Y le dijo, en la iglesia eso no se permite. Quíteselo y póngalo aquí. Y él le dijo, pero ¿por qué? O sea, no, y el Señor se puso, dice, que hasta enfrente de los demás le dijo, usted está haciendo, no hace caso a la palabra del pastor y poniendo. Entonces dice la señora, se sintió afectada, humillada, pero se quitó todo, ¿no? Se lo dio. Después del culto, pues la señora normal, ¿no? O sea, fue donde el pastor y le dijo, vengo por mi cadena. Le dice, no, si eso se lo llevó el Señor. Le digo, ¿cómo así? No, o sea, es parte del sacrificio, dice. Se evaporó.
Y esa señora no regresó a la iglesia. La robaron. Le robaron la cadena. Y le dije, ¿dónde se fueron a meter? Porque hay iglesias que hacen eso, ¿no? Y hacen ritos donde dice, despójate de todo el celular, y lo ponen hasta en un ataúd y se pierde, ¿no? Esa señora jamás volvió a la iglesia. Y se llevó a toda su familia, incluyendo a esta muchacha. Tendrá unos 26 años tal vez. Y le dije, pero ese es el problema de esta gente, ¿no? Apartan. Y quise decirle que no tiene que poner los ojos en las personas, que Cristo siempre espera de ella, que las situaciones actualmente son cada vez más difíciles para todos, económicamente, de salud, de todo. Y me dijo, viera cuánto lo necesito, porque no sabe la necesidad y los problemas que tengo. No quise preguntarle qué más. ¿Cuál es la esperanza que esta persona tiene? ¿En quién se refugia? Probablemente, no lo sé, esté a punto de divorciarse y no sabe su implicación para el futuro, o a saber qué otras cosas podrán suceder. ¿Saben cuál es la ventaja nuestra? Que no estamos solos. Si usted mira al par, a la derecha y a la izquierda, va a haber hermanos que estarán dispuestos a compartir con ustedes. Estamos nosotros, no estamos solos. Tenemos una hermosa familia, pero sobre todo tenemos a Cristo. Y Él no nos desampara. Y por eso somos victoriosos, día con día. Voy a detallar los versículos en el último capítulo de Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el 11, vamos a retomar estos puntos. Y la idea central, antes de leer el pasaje, yo le decía a mi esposa, ¿crees que deba de presentar algo? Dice, bueno, porque así ustedes tienen un poquito más. Y traje una cosa de estas a ver si funciona, ¿no? El creyente, dice, debe de humillarse delante de Dios. Vaya, aquí tenemos problemas. Porque comenzamos con esa palabra dura, humillarse. ¿Cómo es esto de que el Señor me pide que me humille? Normalmente esa palabra de humillar nosotros la sentimos pesada, ¿no? Como un acto obligado de sumirse y de obedecer y de atender, que podría implicar obviamente ofensivas, ¿no? Entonces rechazamos. Y la palabra contraria sería, y decimos, ¿cómo me voy a humillar? Yo, ¿no? Y todo lo que tengo y lo que he estudiado y lo que he hecho en mi vida, ¿cómo me voy a humillar? ¿No? Entonces mi corazón dice, no. Pero el Señor nos hace un llamado a que lo hagamos ante Él y ante ustedes, ante los hermanos. Humillaos y someteos también al que está al par de ustedes. Pero cuando hablamos con los matrimonios y le decimos, tienes que someterse al esposo, ahí comienzan los problemas. Lo que no saben es que también la palabra dice al marido que tiene que someterse. Y le dice, sométanse también los jóvenes. Y dice, sométanse las mujeres. Y dicen, sométanse todos. Entonces, es un mandato para todos los cristianos. Y un mandato no es opcional, hay que hacerlo, ¿no? Luego dice, confiar en Él en medio de las dificultades. Espéreme, vamos a ver. Ahí tengo el Señor, ¿no? Hablar. Confiar en Él en medio de las dificultades, o sea, en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando estás ahí en el lecho de enfermo, confiar en Él. Cuando estás en la carencia más difícil económica, cuando te están los acreedores, llame, no puedes descansar y no puedes pagar.
ahí hay que confiar en Él. Y dice, mantenerse espiritualmente alerta y resistir a ese señor, al diablo. Y lo dice claro, con nombre, con una fe firme. Y ahí está la clave, ¿no? Sabiendo que Dios finalmente lo restaurará y fortalecerá. Ahí está el mensaje de esperanza. Esto está abreviado. Ahora lo vamos a desglosar en todos los versículos que vamos a la lectura, y luego voy a ir idea por idea. ¿Me acompañan? Es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 5 al 11. Y dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Decía un hermano que nos daba clases en la escuela dominical. Qué bello, ¿verdad? Qué bello. Continuemos. Y uno que decía, ¿te acuerdas, Raúl? Y decía uno, espérate, quiero más alimento, ¿no? Porque qué bello, ¿no? Y es cierto, ¿no? Qué bello. Pero debemos de entender qué implica todo, palabra por palabra. Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver si esta cosa funciona. Si funciona. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Cuando leí esto, no pude evitar irme al libro de Mateo, en el capítulo 5. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, y estamos hablando para no perder esa parte de humildad, ¿no? Para poder entender desde los simientes esa palabra. Y me resaltó ver este mensaje de los primeros mensajes registrados del Señor Jesucristo en la tierra, el Sermón del Monte. Y especialmente los primeros versículos donde relatan el inicio, donde Él habla de las bienaventuranzas. Y dice bienaventurado. Y dice bienaventurado por esto, por aquello, por aquello. 9 bienaventuranzas. ¿Saben qué es alguien bienaventurado? Es una persona más que feliz. Es una persona privilegiada que recibe las esperanzas de la palabra de Dios. Más que feliz, realizado. Cree en Dios y en sus promesas, y es fiel, y eso le da la alegría completa, no fingida, no temporal. Es un estado, es una condición más allá de la felicidad. Y dice, y 5:2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí me paré. Bienaventurados los pobres. Entonces volvió de nuevo a mi mente esta persona que les conté de Jesús de Otoro.
Y dije yo, bienaventurada porque es pobre. No, no se refiere a eso. Fácilmente se puede distorsionar la palabra pobre, o sea que carece de los elementos mínimos para la subsistencia. Pero la palabra no se separa, habla pobres de espíritu. Y a veces es el problema de querer entender las cosas que se expresan de manera como material, terrenal, pero se refieren a cosas espirituales. El hombre más rico del mundo puede ser el hombre más pobre espiritualmente. No tiene que ver ni con lo que tienes, ni con lo que eres, ni con lo que fuiste, ni con lo que serás, ni lo que tenías, ni lo que tienes, ni lo que vas a tener. No tiene nada que ver. La persona más pobre económicamente puede ser la persona más rica espiritual. Y a no depender de esas cosas que van a ser usadas por otros y que son corruptibles y se van a perder en la tierra. Por eso hay que cuidar mucho nuestra alma, porque esa sí puede ser eterna. Lo que tenemos y lo que somos, hoy no. Bienaventurados. Bueno, obviamente hay 9 bienaventuranzas, ¿no? Habla de la bienaventuranza del que llora, pero que no llora porque le sufre, porque le dolió y se espinó. Aquel que reconoce que su pecado es pesado y se arrepiente y necesita de la redención y sufre y llora. Bienaventurado. Los mansos, pero no los mensos, dice. Bueno, pero no le voy a hablar de todas las bienaventuranzas, porque ustedes incluso tienen un discipulado que han de ser expertos en este tema, ¿no? Del Sermón del Monte. Así que mejor regresémonos, porque si no, me quedo una hora solo en las bienaventuranzas y me quedo corto. Entonces, volvemos a Dios resiste. ¿Qué significa resiste? Dios no los quiere. Pum, para afuera, ¿no? Dios quiere a los humildes. ¿Pero a cuáles humildes? A los humildes de espíritu. Y dice que a ellos, a los que no son soberbios, que piensan que son autosuficientes delante de Dios. No, Dios, no te necesito en este momento. Ahí tengo mi cuenta de banco que me va a dar. Hay un dicho ahí que dice, no, el amor no se compra. La vida, puedes comprar la salud, pero no vas a comprar la vida. Puedes pagar por el amor o por el sexo, pero no por el amor. Porque hay cosas que con el dinero nunca se van a comprar. Y Dios te da su amor. Y dice Dios, yo soy amor. Y te lo da. La humildad cristiana significa reconocer entonces que dependemos de Dios. Por eso lo puse ahí escrito. Dependemos de Dios. Necesitamos su gracia. Nuestra sabiduría es limitada. Esta muchacha que me dijo, estoy pasando dificultades, ¿será sabia para tomar decisiones correctas? O alguien le dijo, no, me deja ese hombre, eso no te sirve, divorciate, es más fácil. ¿Dónde estará su sabiduría, no? Es limitada, todos la tenemos limitada. No tenemos control absoluto de las cosas y las circunstancias que nos rodean. Debemos someternos a su voluntad. ¿Cuál es el mensaje de este pequeño versículo? Dios no bendice al hombre porque éste es autosuficiente o moralmente superior, sino solo y solo por su gracia, por su favor. Y cuando es una gracia, cuando es un favor, es como un regalo. Él te lo regala y no espera si lo aceptas o no lo aceptas. Ahí está, ¿no? No es como algunos cuando se casan que tienen un montón de regalos y hay un montón duplicados, ¿no? Y muchas veces ese recado se queda ahí, 10 años después lo saco y se lo regalo a algún otro
que está cumpliendo años, ¿no? Este es un tesoro invaluable. La humildad, por tanto, no es una debilidad, hermanos. Es un reconocimiento voluntario, correcto de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ubicados. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y para qué estamos? ¿Saben quién tuvo claro esto? Juan el Bautista. Para mí el hombre más humilde que ha existido, exaltado por el mismo Señor Jesucristo. Y cuando se acercaron a los escribas y otros que los mandaban por ahí a escuchar qué decía para ver en qué le hacían daño, le decía: si tú, ¿quién eres? ¿Acaso eres Eliseo? ¿Acaso era acá? ¿Saben qué quería? Es que él dijera: si yo soy algo, ¿para qué? Para recibir la exaltación de personas que eran importantes para el pueblo. Y él jamás buscó algo para él. Yo soy una voz más que clama en el desierto. Y su propia forma de vivir, porque es fácil decirlo, pero su forma de vivir mostraba su humildad y su papel y su rol en la vida. El hombre más humilde, pero también el más grande profeta que ha existido. Por eso la humildad es el principio fundamental de nuestra cristiandad. Porque si no, no nos vamos. Vamos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Vuelve al mandato: humillaos pues. Reconoce a Dios como el dueño de todo y que todo lo que tienes es solo por su favor. Reconocer a Dios que está por encima de cualquier circunstancia y que podemos confiar en Él aun cuando no entendemos lo que está haciendo. Nos enfrentamos como iglesia a tremendas cosas, ¿no? Hemos visto partir hermanos que han estado con nosotros. El caso de Will. ¿Cuánto lleva Will con nosotros, Raulito? ¿20 años? No más, ¿no? ¿Verdad, Rigo? ¿Cuánto? ¿25 años? ¿O más? Recordamos a Will como parte misma de nuestra familia, como tu hermano, como tu hermana, como tu padre, como tu madre. Estuvo con nosotros y ha estado más de 25 años. Y hoy está muy mal, a punto de ser llamado a la presencia de Dios físicamente. Pero sabemos que este hombre va a tener una eternidad con Cristo en los lugares celestiales que Cristo dijo que iba a preparar para cada uno de ustedes. ¿Cómo podemos ser egoístas y pensar entonces que debe darse a la vida si ya cumplió con lo que tenía que hacer? Y pronto será llamado a la presencia. ¿Cuántos queremos estar? Pablo decía: hombre, para mí esa es la ganancia, ¿no? Pero por efectos del Evangelio aquí estoy todavía sufriendo. Entendemos que tenemos un propósito y si lo estamos haciendo, tampoco no es eterno. Lo único eterno es la promesa de Dios de que tu cuerpo de la tierra dejará de ser y dejará de existir, pero serás transformado. Y se olvidarán de las enfermedades, de las necesidades, de todo, y serán transformados y vivirás con Él. Hoy necesitas el oro. Cuando estés allá vas a caminar en carreteras y calles de oro. Hoy necesitas comer y alimentarte. Allá no lo vas a necesitar. ¿Cuánto vas a vivir en la tierra como hombre, como mujer? ¿70? ¿80? ¿90? Póngale 100. Pero de esos 100 para allá a la eternidad vas a estar. Este es un pequeño tiempo. No nos aferremos a eso.
ni a lo que nos da. Por el peligro que eso implica. Exaltarte a ti mismo, esa vanagloria de uno, ¿no? Siempre discuto con el pastor cuando venimos al púlpito, ¿no? Y yo le digo, hay que venir con traje. ¿Por qué? No para que me miren que tengo un traje como me miro, ¿no? Es una doxología, es un mensaje de que voy a hablar de la palabra de Dios, que es para mí lo más grande, y debo demostrar respeto. El pastor me habla del calor que se siente aquí. Tomé la decisión ayer, el del viernes, de quedarme durmiendo en la casa donde está la iglesia. Entendí al pastor. Ese es el preámbulo del infierno. Qué barbaridad. O sea, yo creo que si dormí 2 horas fue mucho, pero sudando y sudando. Y entonces el pastor me decía, ya hay un ventilador. Ese ventilador suena como un motor que parece que un helicóptero le va a caer encima en la noche, ¿no? Es una cosa. Y sudaba, y a pesar del ventilador, sudaba. Y dije yo, esto es el preámbulo del infierno. Y miren que el pastor se queda ahí. Y se queda con Blanquita al par. Yo no sé cómo hace. Yo a mis hijas y a mi esposa le dije, quedémonos acá para como campamento. No, dice. Entendieron claramente lo que significa. En la mañana a las 9, como a las 8 de la mañana, no sé, la teja empieza a temblar del sol que está haciendo que cruja la mano. Y yo recibiendo ese calor. Cuando entré al baño, bueno, yo tengo una bañera que me gusta, que me caiga. Es un chorro que te pega y le deja así uno en la cabeza, ¿no? Y en Jesús Dios todo abunda el agua, no hay necesidad de poner tinaco, esa presión. Y yo sentí esa agua que dije yo, me liberé del infierno. Agua fría, y nunca lo hago, pero qué rico, hermano. Y entendí al pastor y dije yo, ya sé por qué se pone guayabera cuando hace calor aquí en el púlpito, ¿no? Bueno, sigamos mejor. Primera de Pedro 5:7, ¿no? La siguiente idea. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo recuerdo nuestro pastor Flores, aquí en la iglesia al principio, íbamos a su casa y nunca se me va a olvidar esta enseñanza. Tirad vuestra ansiedad sobre Él. Y me decía él, cuando enseñaba esto, es como cuando un hombre va por una calle, a la orilla de la calle, caminando con un gran bulto de leña. ¿Ha visto de esas personas que van a traer leña para su casa, no? Y los miran ustedes con aquellos grandes troncos y ahí caminando, medio encorvado, con aquel peso encima, ¿no? Usted va con su carro con un pick-up, como el que tiene Julio, que no vino, no dejó Ford, sueño con uno de esos carros, ¿no? Un avión, pero una gran paila. Y se para al par de él y le dice, mire señor, lo voy a ayudar, venga, súbase. Y viene el señor y se subió a la paila, pero no baja su carga, va así agarrado con la leña arriba. Y que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y muchas veces cuando tenemos dificultades, no quiero decir problemas, no dormimos porque no lo podemos solucionar. Y la pregunta a veces, si no lo puedes solucionar, ¿para qué te desvelas, no? O sea, no lo puedes solucionar. Ahora, como les digo, aquí nadie está diciendo que el cristiano no sufre. No, de ninguna manera. Pedro no quería decir eso. Todo lo contrario, les decía, ustedes están sufriendo. Ustedes van a seguir sufriendo. Nosotros ahora vamos a sufrir y vamos a seguir sufriendo. Pero hay una diferencia entre nosotros y los impíos, que nosotros tenemos una esperanza viva de quien nos cuida, de quien está. Ahora tampoco es una licencia para no hacer nada. Porque cualquiera puede decir, bueno, si dice que Él tiene cuidado de nosotros, pues no tengo trabajo, yo no tengo chamba hasta ahorita, ¿no? Me siento muy feliz. Entonces me siento y digo, bueno, el Señor me va a dar, porque Él cuida de nosotros.
Y si Él cuida a los pájaros y los alimenta, y las flores en el campo, las viste, ¿cómo no me va a dar a mí? ¿No? No dice que eso hagamos, dice la angustia. Lo que me causa decir, hombre, no tengo trabajo, y si no tengo el otro año, y si no puedo comer, esas angustias, dice, depositas en el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Nos decía un pastor Samuel, ¿te acuerdas? En aquel tiempo, nuestro pastor de música, que un día estaba en su casa, iban a cenar, y cuando abrió el refrigerador no había nada que cenar. Nada. Él, su esposa y sus hijos no tenían nada para comer. Y dijo, no, hay que confiar en el Señor. Dice que un hermano de repente sintió, venía del súper, venía a algún lado y traía algo de comida. Y voy a pasar dejándoselo al pastor Samuel. Y paró, y entraron, y cenaron. Parece película, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Milagro. Habían hermanos que ya no están en la iglesia y decía, esta iglesia no me gusta. Y yo le decía, ¿por qué? Porque ahí no se mira el Espíritu Santo, ahí no hay milagros. Ahí no vemos el actuar y el mover de Dios y su Espíritu. Y le dije, a veces uno se ciega y no mira. Usted ve en el carro y de repente una curva aparece un camión de frente y usted empieza, Dios, Dios, ayúdame. ¡Pum! Salió al otro lado, ¿no? Y cuando cae al otro lado, ¿qué es lo primero que dice? Qué timonazo, a cómo me lo quité. Qué soberbio, ¿no? Pero ¿sabe cuál debería ser la actitud correcta? Qué grande es Dios, me salvó. ¿Ves la diferencia? Y si hubieras fallado, y si hubiera chocado, y tu familia hubiera perdido la vida, ¿qué dirías? Señor, pues ya no me quitaste el carro. Mira, hiciste esto, me llevaste. Señor, tú eres el culpable. Yo solo iba manejando. Satanás quiere que ustedes tomen esa actitud, porque ahí donde se agarra y empieza a atacarle, decirle, miren que Dios confías. No te vio, no te escuchó, no te atendió, dejó que te pasara esto. No te cuidó, no te amó. Pedro dice, resistir. ¿Qué significa eso? Llevado delante de Dios, no hay limitaciones, dificultades, preocupaciones familiares, incertidumbre, persecución, temor al futuro. ¿Algunos de ustedes tienen miedo al futuro? Yo el año pasado entré 3 veces al quirófano, ¿no? Y siempre que me pasa eso, digo yo, ¿y mis hijas? Yo tomé una decisión en mi vida bien dura cuando conocí a mi esposa Lisa. Lisa quería hijos y yo ya tenía una edad más avanzada. Y dije yo, que sea lo que Dios quiera. Y tuve 2 hermosas hijas, pero perdimos 2. Y ahora ya estoy viejo y tengo 2 hijas. Y a veces quisiera ir con mi hija a jugar fútbol porque a ella le encanta, pero ya me duelen los tobillos y me duele. Y lo que es seguro que cada mañana digo, ay, pero no sé qué es lo que me duele porque todo el cuerpo me truena, ¿no? Ayer Jorgito cuando llegó me dio risa, ¿no? Y lo conté a mi esposa, cuando llegó Jesús de Otorro, él venía adelante en el bus, ¿no? Cuando se bajó le hizo y me dice, tuve que encajar todo de nuevo, ¿no? Y dije yo, Jorgito, qué tan cierto lo que dice, ¿no? Todas las mañanas lo sentimos, todas las mañanas. Pero Dios se preocupa por nosotros cada día. Pero ante todo esto,
Dice el Señor, sed sobrios y velad. Aquí cambia Pedro el énfasis, ¿no? Y después de decirnos que debemos descansar en Dios, nos dice, seamos sobrios también, ¿no? ¿Ah? El Señor nos enseñó cuando Satanás lo llevó y lo quiso engañar y le dijo, tírate de aquí. Ay, Dios te va a salvar, los ángeles te van a hacer. Claro que lo iba a pasar, claro que iba a hacer eso, ¿no? Pero ¿por qué iba a tentar? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo, no? El diablo que hablamos ahí hay que tener claridad de qué es el diablo, ¿no? Y quién es el diablo. Muchas veces pensamos que el diablo tiene atributos que solo Dios tiene. Y no es Dios, es criatura. Miren Job, dice, ahí andaban las criaturas, entre ellas andaba Satanás, rindiéndole cuentas también a Dios. Pero nosotros erróneamente le damos atributos al diablo. ¿Qué atributos? Omnisciente, todo lo sabe, ¿no? Todo lo conoce, todo. Conoce mis pensamientos, mentira. Está en todos lados, omnipresente. Eso no es cierto. Pero cuando Él salió del cielo, se trajo, dice, millones de ángeles. Alguien por ahí dice que pueden tener hasta 4 ángeles por cada persona que están ahí viendo qué está haciendo. Mire, ya está dudando, ya le está echando la culpa a Dios. Y les va a empezar a engañar sutilmente, porque así trabaja, hasta llegar a que ustedes cometan un anatema y reclamarle a Dios y echarle la culpa de lo que no es su culpa. Al final tú eras el que iba manejando. No, yo era el que iba manejando, pero tú me conduces y todo. Ahora sí estoy yo ahí. ¿Y en las buenas? ¿Te acuerdas de mí? ¿Y en tu cumpleaños? ¿Te acuerdas de invitarme? No. Dice, ¿cómo puedes tener un Dios que permite que la gente ande pidiendo? ¿Y dónde está Dios ahí? Y esas personas reconocen humildemente que Dios existe. Dice, evita estos extremos, ¿no? Dios tiene el control, así que yo no tengo que hacer nada. Incorrecto, ¿no? Si usted agarra un carro y no sabe manejar, seguro se va a ir a estrellar y no le echa la culpa a Dios. Si usted toma una decisión de divorciarse y luego vienen desencadenado todas las consecuencias de esa decisión, no venga y diga a Dios, ¿dónde estabas cuando tomé esa decisión? Ayúdame, ¿qué debo de hacer? No hay un manual. En la Biblia no dice cómo comportarse y cómo vivir en el divorcio. No lo dice. Porque el manual está sobre lo que debe de existir y hacer. Y el Señor dice casarse y mantenerse casados. Ese es el plan original. Segundo, dice todo depende de mí, tengo que preocuparme por todo. También es incorrecto. Somos incapaces, somos insuficientes, somos limitados, poca sabiduría. Pero Dios me va a guiar. Estad atento, eso sí, a la forma en que Dios te va a guiar. Puede ser a través de un hermano, puede ser un pastor, decir tengo este problema, ¿cómo lo mira? Y no tirarme. Y el Señor a través de su Espíritu Santo le va a hacer. Y aún así podemos cometer errores, no todo está. La enseñanza entonces de Pedro aquí dice confianza en Dios más una responsabilidad espiritual. El creyente debe estar despierto espiritualmente. ¿Saben cómo se refiere eso de velar? Como los militares, eso es un ejemplo claro, ¿no? Al militar lo mandan a cuidar. ¿Han visto los ingleses? La Guardia Real. Y los ponen ahí parados, no sé por qué con él. Están alertos, viendo. Porque en cualquier momento, los guardaespaldas, los que cuidan, están viendo. Y aún así casi le matan a Trump. Está esa misma forma es la que les dice, ustedes creyentes, estad vigilantes, despiertos. Pero también dice preparados, porque si todavía tiene las manos y el otro viene con un machete, mejor salga corriendo, ¿no? Pero aquí no le dice Pedro, sal corriente, le dice, estad firmes y resistid, como cuando viene un viento y usted se para
sostenerse que no se caiga. Alerta. Porque dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mire que Pedro utiliza la figura del león. Es que yo no sé si ustedes han visto alguna vez en presencia de un león. Es un animal, por algo le dicen el rey de la selva. Es tremendo. Ese no perdona, ese tiene todas las características como una fiera, ¿no? Y todos se someten porque no hay quien resista a su ataque. Y esa es lo mismo, da una idea, obviamente, de este enemigo espiritual que es Satanás. Me acuerdo que una vez tratábamos de evangelizar a una persona que era un catedrático de la Universidad Nacional de Filosofía. Imagínense, de la Nacional y maestro en filosofía, ¿no? Obviamente ateo, no sé si alguna vez te tocó, pero íbamos allá en Tío y una vez nos invitó a su casa, ¿no? Y era una de esas noches, pucha, parecía de esas películas de miedo, ¿no? No sé, en el Tío en aquel tiempo, una neblina espesa que casi no se miraba nada, ¿no? Nos invitó a su casa y casi no encendió ni las luces. Él y su esposa eran maestros en la universidad. Íbamos un grupo, ¿no? Y yo iba a compartir con él, a ver si lo hacíamos que creyera. Y como a las 10, 8, 9 de la noche, se miraba la neblina, ¿no? Y yo hablando con él y me decía, yo quiero ver a Satanás, muéstrame a Satanás, yo quiero verlo. Y le digo, ¿y cómo lo quiere ver? Así con los cachos, con la cola. Este fue a ver una película rara y me contó que lo habían capturado del DIN en aquel tiempo, que agarraban a las personas comunistas o creyentes de eso y lo metieron a la cárcel. Y allá dentro de la cárcel dice que había un sargento que le ponía la bota aquí en la nuca y lo jalaba con un hule para que no respirara. Y le dije yo, ¿y para qué querías ver a Satanás? Ahí estaba él. Lo conociste antes de muchas cosas. Miren, interesante, porque mientras yo discutía con él, volví a ver a toda la gente que estaba conmigo y estaban dormidos. Algo así, ¿no? Mejor no, mejor le digo yo, no llames a Satanás, ¿no? Porque me lo voy a encontrar el cachudo ahí, ¿no? Pero ese señor conoció a Satanás a través de la bota de un sargento del DIN y por eso nunca creyó. ¿Y saben qué? Al poco tiempo nos contaron, murió. Y murió sin Cristo. ¿Y saben qué pasó? Conoció a Satanás. Porque ahora vive con él. Qué tremendo, ¿no? No se pudo, no se pudo. Ese león muestra peligro, agresividad, vigilancia, intensa destrucción, la que hace cuando desgarra, ¿no? Y dice, Satanás busca destruir espiritualmente al creyente, espiritualmente al creyente. Él no tiene poder para dañarlo a usted, para darle enfermedades. Con Job fue otra cosa. ¿Por qué? Porque el Señor permitió. ¿Ah? Y le dijo, ve y hazlo, pero hasta aquí, yo tengo el control, ¿no? Le tocó, le dio sarna, perdió todo, pero su vida la conservó porque Dios no le dio esa potestad. Y cuando quiso, lo restauró. Solo Dios puede hacer eso. Porque el que ha perdido un hijo sabe lo que es y nunca va a haber algo que lo sustituya. Pero el Señor ahí restituyó para que el dolor de la pérdida del hijo ya no le afectara más. Solo Dios puede hacer eso. Así que hay que apartarse, no hay que apartarse de la verdad, hay que eliminar el temor, el desánimo y sobre todo alejarnos de Dios, al cual dice que hay que resistir firmes en la fe, aguantarse, no salir corriendo, pero habla de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo estamos nosotros con la fe? Ahí lo decía, la fe no podemos medirla, ¿no? Lo decía el pastor hoy, no puedo decir cuánto tengo de fe, no puedo pesar la fe, ¿no? Pero Dios sabe cuánta fe tiene usted y cuánta fe tengo yo. ¿Qué dice Hebreo de la fe?
¿Qué dice Hebreos? Porque en Hebreos hay una definición de la fe, ¿no? Todo el mundo como que se la sabe de memoria. La fe, ¿lo tienen? Aquí anoté algunas cosas sobre eso. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras importantes, certeza, ¿no? Y convicción. Certeza y convicción. ¿Qué es la certeza? Una confianza firme en las promesas de Dios, aunque todavía no se hayan cumplido. Es 100% cierto. ¿Ah? Y la convicción es una seguridad interior. Es una seguridad interior basada en quién es Dios, incluso cuando no hay evidencias visibles. Y eso es lo que nos da gran valor, que nosotros creemos en Dios y nunca lo hemos visto. Creemos en Cristo y creemos en cada palabra que los profetas, que los apóstoles y sus discípulos escribieron conforme a lo que el Espíritu les iba diciendo. Y no lo vimos y no lo oímos, pero creemos en Él. Y de esa fe nos agarramos, de esa convicción, de esa seguridad en sus palabras, en su mensaje, en sus promesas. Permanecer firmes en esa fe no se hace porque viene como la lluvia, no, hay que hacer algo. Mantener tu vida en oración, permanecer en la palabra de Dios, obedecer a Cristo, rechazar el pecado, no aceptar las mentiras de Satanás, permanecer firmes cuando llegan las pruebas. Es importante notar que Pedro no enseña que el creyente vence al diablo mediante fórmulas, rituales o técnicas especiales. La defensa se fundamenta en la firmeza en la fe. La victoria pertenece finalmente a Cristo. Y porque Cristo venció, nosotros también somos vencedores. No importa ni las pruebas, no importa el sufrimiento, todas son por un corto tiempo, porque Él no va a poner una prueba que no podamos resistir, ni va a durar todo el tiempo, dice un corto tiempo, pero mantengámonos firmes. Y hay que entender, y ese es un mensaje pastoral de Pedro, estas cosas que nos pasan, no solo a nosotros nos pasan, no solo nosotros nos enfermamos, no solo nosotros nos quedamos sin trabajo. Hay que pensar de que sufren en el mundo muchos y muchos más que lo que sufrimos nosotros. Porque Satanás quiere que ustedes sientan que son únicos recibiendo como un castigo. Y entonces viene, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué yo soy el que me enfermo? Si yo te he alabado, si yo voy a la iglesia, si yo he orado, incluso hasta soy pastor y también me enfermo. ¿Y cómo es posible entonces? Entonces es muy fácil caer en la soberbia y caer en anatema y decirle, Señor, tú eres el culpable. Así como a Job, tú me estás castigando. Y Satanás le empieza a meter a uno, es que tú eres muy pecador, es que tú eres esto, es que tú hiciste aquello. Y entonces te pega en tu conciencia y crees que eres el único en el mundo que está padeciendo este problema. Pedro dice no. Y eso te digo un mensaje pastoral, porque entender que los problemas son los mismos en todo el mundo. Todos los cristianos en todo el mundo vamos a tener los mismos problemas. Esto produce una perspectiva correcta. El sufrimiento no significa necesariamente que Dios te haya abandonado. Todo lo contrario. En algunos casos, Dios se está perfeccionando, te está perfeccionando a través de esa prueba, como al oro. ¿Saben cómo se purifica el oro? Se pone a altas temperaturas y cuando está muy caliente, las imperfecciones salen del oro. Y entonces llega a 14 quilates. Y luego lo vuelven a calentar y vuelven a tirar y se vuelve. Y cada vez que se hace, la calidad del oro mejora.
Así eres tú y así es el Señor. Resiste. No va a durar toda la vida. Y la recompensa es grande. Dios no te abandona, Dios siempre está contigo. ¿Se acuerdan de aquella reseña que ponían una playa y unas huellas? Y si luego se miraba que él iba con Cristo y se miraban 4 pasos, ¿no? Las huellas, y de repente ya no, solo habían 2. Y uno le dice al Señor Jesucristo: mira, ya solo están mis huellas. ¿Dónde estabas tú entonces? Caminé solo. Vinieron los problemas, las angustias, las carencias, las dificultades. Me dejaste solo en ese tiempo. Gran verdad. ¿Y qué le dijo el Señor? Te equivocas. Esas pisadas que ves son las mías. Y fueron hechas cuando te llevaba sobre mí. Un dicho popular, no es en la Escritura, pero tiene mucha razón. El Señor no te va a abandonar. Y dice: el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione. Dios trabaja para llevar al creyente hacia la madurez espiritual. No estamos solos. Afirme, Dios proporciona estabilidad espiritual. Fortalezca, dice. Dios proporciona fuerza para permanecer fiel en Él. Establezca, Dios proporciona firmeza al creyente. Y todo esto ocurre después de mencionar un corto tiempo de sufrir. Su gloria eterna en Jesucristo nos garantiza sufrimientos temporales. Y finalmente, Pedro expresa una doxología, una expresión de alabanza a Dios. Y le dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué significa amén? Que así sea. Y esa es la promesa. Y ahí se resume, ¿no? Nos enseña que el creyente debe vivir humildemente bajo la soberanía de Dios, entregarle sus cargas, mantenerse espiritualmente vigilante y resistir al diablo mediante una fe perseverante, confiando en que el Dios de toda gracia finalmente lo fortalece y lo llevará a su gloria eterna en Cristo. ¿Por quién somos victoriosos? Por Cristo. Cristo pagó. No es que no te vas a enfermar porque dicen que Él se llevó. No. Te va a tomar la mano en los tiempos difíciles, en la enfermedad, en la carencia, porque es necesario que así sea. Si no, seríamos dioses también. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Una palabra que además de enseñarnos nos fortalece, nos edifica, nos afirma. Padre, queremos confiar en ti, queremos que nuestra fe sea una fe, como lo dice el libro de Santiago, que esa fe sea una fe convincente y que nosotros podamos mostrar esa fe a través de nuestras obras. Tengamos claridad que las obras nos salvan. Cristo nos salva por creer en Él y esa es nuestra fe. Gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz, Padre, porque hemos sido escogidos sin merecerlo. Gracias porque sabemos que no estamos solos, que tú nos acompañas en el sufrimiento y que el parte del sufrimiento del tiempo es corto, pero tenemos la promesa de tu vida eterna, gozosos junto a Cristo en los hogares eternos. Gracias por este tiempo. Lleva nuestro corazón, transforma nuestra vida, Señor, y permítenos darle el valor que tiene el significado de estar con Cristo y ser victoriosos. En su nombre, agradecido siempre. Amén y amén.